Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Doctor José Antonio Crespo, bienvenido a tu espacio aquí en Grupo Fórmula. Te saludo con mucho gusto, José Antonio. ¿Se militariza la seguridad pública? ¿Es un reconocimiento del fracaso de una estrategia de abrazos, no balazos? ¿Cómo lo estás observando tú, José Antonio? Sí, Carlos, yo creo que aquí hay muchas conclusiones. Por un lado, no deja de ser paradójico que después de 12 o por lo menos 12 años de crítica sistemática de López Obrador a esa estrategia que inició desde luego Felipe Calderón, pero que continuó casi sin cambios, Enrique Peña Nieto, y la posición de López Obrador siempre fue de una crítica muy fuerte, es decir, eso no sirve para nada, es golpear el avispero, a lo tonto además agregaba, está generando más violencia, la salida es por otro lado, y en varios de sus libros incluso, y de las propuestas específicas de su campaña, ofrecía otras alternativas, que son las que hemos visto probar en estos meses de gobierno ya de López Obrador, que efectivamente tenían que ver, como lo señalabas, con hablarles a los narcotraficantes, tratar de establecer buenos términos con ellos, convencerlos con razones morales de que se portaran bien, etcétera, ¿no? Y también hay que recordar, como parte de esa estrategia, era lo de sicarios no, becarios sí. Es decir, que a través de las becas a los jóvenes se supone que dejarían de ser reclutados por el crimen organizado, ya no serían sicarios, y en esa medida los cárteles se encontrarían en problemas, porque no iban a encontrar suficiente mano de obra, llamémosle así, para continuar con sus actividades. Todo eso está planteado en los libros de López Obrador, incluyendo el que escribió poco antes, unos 2 años antes de la elección del 2018. Lo ha puesto a prueba y efectivamente los resultados son totalmente fallidos. Lo de las becas mismas, que en sí mismo puede ser un programa para otros propósitos que pueden ser buenos, como capacitar a jóvenes que no están estudiando ni están trabajando, darles una cierta preparación, eventualmente incorporarlos al mercado de trabajo. Esos eran por lo menos los objetivos básicos, está bien, pero pensar que de ahí realmente se iba a dar un golpe duro, a un golpe a los cárteles por la vía de precisamente de que no pudieran contratar jóvenes para ser sicarios, era una fantasía. Y también todo este discurso de háganle caso a sus mamás, pórtense bien, pues evidentemente las motivaciones para el crimen organizado son muy distintas a eso, a las razones morales o emocionales, o que lo diga la Biblia o el Evangelio, en fin, evidentemente iba a fracasar. Y sí, yo sí coincido en que esto es un reconocimiento de que todos esos intentos de solucionar el problema por otras vías, pues fracasaron completamente. Tan es así que las cifras de la violencia vinculadas al crimen organizado han crecido, han sido superiores incluso que lo que se registraba con Peña Nieto y Calderón en el periodo correspondiente. Entonces, por un lado sí es como un reconocimiento de que fracasaron sus otras políticas alternativas, y lo que había propuesto en todo caso también desde antes de la elección era sustituir la acción del ejército con la Guardia Nacional. Entonces sí se crea la Guardia Nacional, se empieza desde luego a formar, a entrenar, ya con sus peculiaridades, con sus características, una especie de combinación entre policía, que tendría que estar preparada también para prevenir la violación a los derechos humanos, pero con la disciplina de los militares, con cierto entrenamiento también más especializado de los militares, e incluso poniendo a la Guardia Nacional en principio civil bajo mando de militares, todo eso ocurrió. Pero ¿qué pasa? Pues también, como lo señalabas hace unos momentos, que la Guardia Nacional está abocada a muchas otras tareas, en particular la contención de la migración ilegal de los centroamericanos hacia Estados Unidos, y a veces también de los mexicanos hacia Estados Unidos. Esa es la principal tarea a la que se le ha abocado a la Guardia Nacional. Y algunas otras cosas por ahí, pero que no tienen que ver con el crimen organizado. Ante lo cual, y yo me imagino, Carlos, que por algún tipo de presión de Estados Unidos, entonces ya el gobierno decide echar mano de ese transitorio que efectivamente estaba ahí,
en la nueva ley al respecto de seguridad, en donde decía, en lo que se organiza la Guardia Nacional, en lo que se le da la preparación adecuada, el entrenamiento, el equipo, todavía se puede echar mano del Ejército, de las Fuerzas Armadas, en términos generales, también la Marina, durante los siguientes 5 años, que sería justamente hasta el 24, hasta el 2024. Y ahora López Obrador entonces decide sí echar mano de esa cláusula, de ese transitorio, y prácticamente vamos a estar, si no más militarizados, sí igual de militarizados que estuvimos con Calderón y con Peña Nieto. A lo mejor hay algunas facultades de más ya en la ley, la diferencia sería que ahora sí habría cobertura legal y antes no. Y quizá en esta nueva ley, como algunos especialistas lo han advertido, hay algunas facultades nuevas, peligrosas en ese sentido, de las Fuerzas Armadas en esta tarea de seguridad. Pero yo diría que en términos generales regresamos al mismo esquema que fue criticado sistemáticamente y severamente desde Felipe Calderón en los últimos 14 años, bueno, los 12 años de Calderón y de Peña Nieto. Y regresamos básicamente a ese esquema. Señal de que, desde la perspectiva del gobierno, no era tan fácil enfrentar el problema con otras alternativas, con otras opciones que ya fueron probadas estos meses y salieron mal, Carlos. Me hiciste recordar también, José Antonio Crespo, palabras tuyas o comentarios en el sentido de recordar cuando Andrés Manuel López Obrador, en campaña para la presidencia, prometía, ¿no?, regresar a los soldados a sus cuarteles en caso de que ganaran. Una promesa que poco después, antes de asumir el poder, incluso tuvo que rectificar, y el sentido y decir, bueno, no va a ocurrir así, lo vamos a hacer y ya. Todo lo demás que tú nos has comentado, ¿no? La promesa de que con otra estrategia, atacando las causas sociales, la base, dando becas, dando apoyos sociales, con la prédica de una nueva moral pública, se iba a corregir lo que no se ha corregido. Y por último, José Antonio, ¿qué tanto tendrá que ver en esta determinación, decías tú, quizá presiones de Estados Unidos y la presión también de la información? En plena pandemia, con medio país o más, digamos, confinado, las cifras, la estadística de sangre, no solamente no cesa, sino que se incrementa, en fin. Parece que hay algo contundente que lleva al presidente a tener que optar por esta solución. Sí, efectivamente, en la situación que estamos viviendo de salud y lo que se viene de la crisis económica, donde está centrada mucho la atención de cuáles son las medidas adecuadas, si lo que está proponiendo el presidente es suficiente o no, en fin, las propuestas alternativas, pues sí, la violencia sigue creciendo, y yo sí creo, de todas maneras, como hipótesis de trabajo, que sí hay una presión norteamericana, porque lo han dicho, porque cada vez que López Obrador salía con el discurso de abrazos en lugar de balazos, de que se porten bien, etcétera, sí había algunos comentarios por ahí de funcionarios norteamericanos que decían, no, oigan, eso no va a funcionar. Tiene que seguir enfrentando de otra manera, de manera más firme a los cárteles. E incluso recordemos, no hace mucho tiempo, algunos meses atrás, cuando Donald Trump amenazó con que declararía como terroristas a los cárteles del narcotráfico mexicano, con lo cual se estaría dando facultades unilaterales de intervención incluso el gobierno norteamericano. Finalmente se llegó a un acuerdo con el gobierno mexicano de no hacerlo, y yo digo que me imagino, podemos suponer o inferir que parte de ese acuerdo fue, ok, pero ustedes hagan algo más de lo que están haciendo, no se queden nada más con los exhortos morales y visitando a la mamá del Chapo Guzmán, en fin, tienen que retomar, así lo dijeron algunos funcionarios norteamericanos, tienen que retomar la lucha armada contra los cárteles, porque de otra manera esto jamás va a resolverse. Yo tampoco estoy seguro de que por este camino se va a resolver. Yo creo que vamos a seguir en lo mismo que hemos visto los últimos 14 años. Pero efectivamente no era nada sencillo buscar una alternativa, y menos a partir de premisas tan fantasiosas como los exhortos morales, llamarlos a que obedezcan a su mamá, etcétera, ¿no? Entonces verme casi como de risa. Y los norteamericanos por eso dijeron, oigan, ya estuvo bueno, ¿no? Ya entra en serio el problema. José Antonio Crespo, muchas gracias. Con mucho gusto, Carlos.
Saludos, que te vaya muy bien. El doctor José Antonio Crespo en su espacio de análisis aquí en Grupo Fórmula, en José Cárdenas Informa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.